¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de que supiera que América existía? Hoy vamos a embarcarnos en la increíble historia de un hombre cuya ambición y errores cambiaron el mapa para siempre, Cristóbal Colón. Nuestra historia comienza en Génova, Italia, en 1451. En esta bulliciosa ciudad portuaria nació un niño llamado Cristóbal, en el seno de una familia de tejedores. Pero el destino de Colón no estaba entre hilos y telares, sino en el vasto e impredecible mar. Desde muy joven se sintió atraído por las olas. Se convirtió en marinero, navegando por todo el Mediterráneo. Cada viaje era una lección. Aprendió a leer las estrellas, a interpretar los mapas y a entender los vientos. El mar no era solo su trabajo, era su escuela. En aquella época, el comercio con las Indias, con Asia, era la fuente de las mayores riquezas, especias, seda, oro, pero la ruta terrestre era larga y peligrosa, y la ruta marítima, bordeando África, era un desafío monumental controlado por los portugueses. En la mente de Colón comenzó a gestarse una idea revolucionaria, una idea que muchos consideraban una locura. Mirando los mapas, se convenció de que la Tierra era más pequeña de lo que se pensaba. Y si era redonda, ¿por qué no llegar al este navegando hacia el oeste? Una ruta directa, más rápida y sin competencia. Con esta idea fija en su mente, Colón inició su propia odisea personal. Encontrar a alguien que financiara su sueño. Fue un vendedor ambulante de una idea extraordinaria. Tocó a las puertas de las cortes más poderosas de Europa. Se presentó ante el rey de Portugal, pero sus expertos lo rechazaron. Consideraron sus cálculos erróneos. Probó suerte en Génova y Venecia, sin éxito. Durante años, su proyecto fue rechazado una y otra vez. Parecía que su sueño se hundiría antes de zarpar. Pero Colón era perseverante. Su última gran esperanza era España. Allí, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estaban ocupados finalizando la reconquista. Tras varios años de espera e insistencia, y justo después de la toma de Granada, la reina Isabel vio una oportunidad en la propuesta del genovés. Era una apuesta arriesgada, pero la promesa de nuevas rutas comerciales, riquezas y la expansión de la fe católica era demasiado tentadora. En abril de 1492, la historia dio un giro decisivo. Se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Este documento no era un simple contrato de financiación, era un pasaporte a la gloria. Los reyes aceptaron patrocinar el viaje y le otorgaron a Colón títulos impresionantes: almirante de la mar Océana, virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera, además de una parte de las ganancias. El sueño de un navegante solitario se había convertido en una empresa de Estado. Con el respaldo real, la expedición cobró vida. En el puerto de Palos de la Frontera, se armaron 3 carabelas que pasarían a la historia: la Santa María, la más grande, y la nave capitana, y 2 más pequeñas y ágiles, la Pinta y la Niña. Reunir a la tripulación no fue fácil. ¿Quién se atrevería a navegar hacia el vacío, hacia el mar de las tinieblas? Hizo falta la ayuda de marineros respetados como los hermanos Pinzón para convencer a unos 90 hombres, entre marineros experimentados y aventureros, para unirse a esta travesía hacia lo desconocido. El 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, las 3 naves soltaron amarras. Con las velas hinchadas por el viento, dejaron atrás el mundo conocido. Navegaron durante semanas. El océano parecía infinito. La comida empezaba a escasear y la moral de la tripulación caía en picado. El miedo y la incertidumbre crecían cada día. Hubo amenazas de motín. Colón tuvo que usar toda su astucia, a veces mintiendo sobre la distancia recorrida, para mantener la esperanza y el control. Finalmente, tras más de 2 meses de angustiosa travesía, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, un grito rompió el silencio de la noche. Desde el mástil de la Pinta, el marinero Rodrigo de Triana exclamó: «¡Tierra a la vista!». Habían llegado, no a Japón ni a China, como creía Colón, sino a una pequeña isla en el Caribe, que los nativos llamaban Guananí. Colón la bautizó como San Salvador. El momento que cambió el curso de la historia había llegado, aunque su protagonista no fuera consciente de su verdadera magnitud. Creyendo firmemente haber llegado a las afueras de Asia, Colón se dedicó a explorar. Navegó entre las islas que hoy conocemos como las Bahamas, y luego llegó a las costas de Cuba, a la que llamó Juana, y de la Española, donde hoy se encuentran Haití y la República Dominicana. En estas tierras encontró paisajes exuberantes y a sus habitantes, los pueblos taínos. El primer contacto entre 2 mundos, separados por milenios de historia, se había producido, un encuentro que tendría consecuencias profundas y duraderas para ambos. Después de que la Santa María encallara y se destruyera en la Española, Colón decidió que era hora de volver para contar su éxito.
con las 2 carabelas restantes, la Pinta y la Niña, emprendió el viaje de regreso en enero de 1493. No llevaba las enormes cantidades de especias que había prometido, pero sí llevaba pruebas de su descubrimiento: pequeñas cantidades de oro, extrañas plantas, aves exóticas y, de manera controvertida, varios indígenas capturados para ser presentados ante los reyes católicos como muestra de las Indias. Su llegada a España fue triunfal. Colón fue recibido como un héroe. Desfiló ante los reyes católicos en Barcelona, presentando las maravillas y las gentes del otro lado del océano. Su hazaña era la noticia del siglo. Convencido de que había encontrado una nueva ruta a Asia, no tardó en organizar una segunda expedición, mucho más grande y ambiciosa. Esta vez no se trataba solo de explorar, sino de colonizar. En septiembre de 1493, Colón zarpó de nuevo, esta vez al mando de una gran flota de 17 barcos y más de 1,200 hombres, soldados, agricultores, artesanos y sacerdotes. Su misión era establecer una presencia española permanente en las nuevas tierras. Durante este segundo viaje, exploró más islas del Caribe y en la Española fundó la Isabela, el primer asentamiento europeo en América. Sin embargo, este fue también el comienzo de los problemas. La gestión de la colonia fue un desastre, marcada por las enfermedades, el hambre y los brutales conflictos con los pueblos indígenas y entre los propios españoles. A pesar de las dificultades, la sed de exploración de Colón no se apagó. Realizó 2 viajes más. En su tercer viaje, en 1498, finalmente tocó tierra en el continente sudamericano, en la actual Venezuela, aunque siguió creyendo que era parte de Asia. Pero su reputación como gobernador estaba por los suelos. Las quejas sobre su mala administración y la crueldad con la que él y sus hermanos trataban tanto a colonos como a nativos llegaron a oídos de los reyes. El punto más bajo de su carrera llegó en 1500, cuando un enviado real lo arrestó en la Española. Cristóbal Colón, el almirante de la Mar Océana, fue enviado de vuelta a España encadenado. Aunque los reyes lo liberaron pronto y le permitieron un cuarto y último viaje en 1502 para buscar el anhelado paso hacia el Océano Índico, nunca recuperó sus títulos ni su prestigio. Este último viaje fue una pesadilla de tormentas y naufragios. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España. Murió amargado y convencido hasta el último día de que había encontrado una nueva ruta a las Indias, sin comprender la verdadera dimensión de su hazaña. Había conectado 2 hemisferios del planeta, iniciando una nueva era de exploración, intercambio y conquista a escala global. Su legado es complejo y polémico, pero es innegable que su viaje partió la historia en un antes y un después. Y así concluye la increíble saga de Cristóbal Colón, el navegante que, buscando una ruta a Asia, tropezó con un nuevo mundo y cambió el destino de la humanidad para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!